Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro, gracias. Gracias por esta oportunidad que tenemos aquí en México, que tenemos los profesores, que tenemos los pastores, los ayudantes, las familias de todo, que estamos aquí. Y Padre, estamos pidiendo tu ayuda para entender tu palabra. Somos humanos, todos. Necesitamos tu espíritu. Necesitamos tu poder, tu entendimiento, Padre. Por favor, Padre, ayúdame con mi español, Padre. Ayúdame a comunicar muy claro lo que quieres, Padre. Y Padre, por favor, usa este momento con tu Espíritu Santo para levantarnos con poder, para levantarnos con sabiduría, para levantarnos con tu palabra. Estamos pidiendo eso en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a continuar con el libro de Corintios. Yo quiero compartir un poco. Yo tengo los PowerPoints que cuando ustedes manden su email, voy a darles los PowerPoints para usar. Si usted quiere usar los PowerPoints en su iglesia o en una clase de discípulo, está bien. Miren, en el año de 2007, yo estaba aquí en Zacatecas. Yo fui un misionero, yo era un misionero y también soy de México. Yo estaba viviendo allá en Jerez. Y durante este tiempo, en el año 2007, yo estaba estudiando esta clase de maestría en seminario. Y yo estoy usando los PowerPoints que el hermano Bill me dio. Entonces yo estaba estudiando una clase abajo de hermano Bill en 2007. Ahora estamos aquí para continuar eso con ustedes. Y eso es nuestro deseo. La ciudad de Corinto fue destruida por Roma en el año 146 a.C. Después Julio César estableció una colonia romana en el año de 44 a.C. Acaya se convirtió en esta providencia en el año de 27 a.C. y el Corintio fue la capital. Eso no es en este PowerPoint, pero van a tener en mis notas. Corintio fue durante el primer siglo la ciudad más grande de Grecia y capital de la provincia de Acaya. Prosperó por estar localizada en una estrecha península. Cambia la PowerPoint, por favor. Así. Perdón. En esta península, aquí. Todos que pueden ver eso. Corintio. Estamos platicando sobre este área aquí. ¿Ok? Y casi 5 kilómetros medio de ancho entre este mar de Oriente y Occidente. Una ciudad portaria con una reputación inmoralidad. La mayoría de los barcos que se dirigían o salían de Roma pasaban por ahí. Los pequeños barcos, yo he escuchado eso en el clase de mi hermano allá, que los barcos pequeños, ellos pasan por acá y ellos toman los troncos de un árbol y ponen en el suelo y pasan un barco muy encargado atrás de este lugar, por causa que ellos no quieren pasar por aquí por el peligroso. Entonces Corintios tiene todos los barcos. Entonces eso significa que es una ciudad muy, ¿qué es la palabra?
Rica, eso es, rica. Por lo tanto, Corintia era un importante centro de intercambio social y comercial. Esta ciudad era famosa no solo por su agitado comercial y riqueza, sino también por su inmoralidad. A veces era parte del culto pagano. Explica, por tanto, los excesos sexuales entre creyentes de Corinto. Recuerde que Pablo escribió a ellos. Pablo menciona que antes de sus conversiones a Cristo, algunos de los corintios habían sido fornicados, idólatras, adúlteros, prostitutos, delincuentes homosexuales. Entonces, es un lugar que fue muy pesado en el pecado. Pero Pablo pasó por allá. ¿Por qué? Porque fue un central de comercial. Y eso fue su manera de destruir el Evangelio de Jesucristo. Conocido por el bronce, la cerámica, como Zacatecas, ¿verdad? Los textiles y construcción naval. Juegos del Istmo fueron restaurados entre los años 7 a.C. y 10 después de Cristo. Cada 2 años, y los juegos fue dedicado a Poseidón. ¿Cómo le dice? Poseidón, gracias. En segundo lugar, a los Juegos Olímpicos. Y durante este tiempo también vivienda temporal para los visitantes, hacer las tiendas y carpas. Ustedes recuerden que Pablo fue un hombre que hicieron las tiendas. Y por esta razón hay mucha necesidad allá por eso. En Corintio existía una considerable presencia de judía, que al parecer aumentó después de que el emperador romano Claudio expulsara de Roma a los judíos en el año 49 después de Cristo. Fue en una sinagoga judía donde Pablo comenzó a predicar a Cristo, asociándose con aquella Priscila. Estos eran fabricantes de tiendas al igual que Pablo, quien, como la mayoría de fariseos durante sus días de juventud, no solo aprendió teología rabánica, sino también un negocio práctico. Ok, cambio sus datos, por favor. Casi otra. Sí, vamos a continuar en esto. Bueno, el autor de Corintios fue, de todo. Yo no he leído nada que es contra de Corintios. Muchos de los scholars, ¿cómo dicen? Scholars, ¿eso es una palabra? Escritores. Dicen que Pablo fue el autor de los 2 libros. Pablo fundó la iglesia durante su segundo viaje misionero. Pablo llegó a Corintio durante su segundo viaje misionero después de predicar en Filipo, Tesalónica, eso es, Berea y Atenas. Galión fue procónsul, eso es la palabra en inglés. Y discúlpame mucho en eso porque voy a inventar palabras en español. Tenemos 6
7 años de tratar de entenderme, ¿verdad? Sí, es cierto. 1 Corintios, versículo 16, perdón, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 8 y también 19. Pablo escribió en Efeso durante su tercer viaje misionero. Entonces, si ustedes necesitan la cita, ¿cuál era la fecha? ¿Cuándo Pablo escribió eso? Yo creo que él escribió de Efeso cerca de Efeso en el año 64, no es 60, 54, eso es 54 y 55. ¿Por qué? Porque él escribió las cartas. Bueno, Pablo recibió un informe de Corinto, unos problemas con las facciones, problemas con la inmoralidad. Entonces, Pablo recibió esta información y por eso él quiere comunicar con ellos. Y también la iglesia tiene preguntas y ellos le pidió a Pablo por una respuesta de sus preguntas. ¿Cuál eran las preguntas? Matrimonio, en capítulo 7. Carne ofrecida a los ídolos, en capítulo 8. Adoración ordenada, en capítulo 11. Dones espirituales, en capítulo 12. Y también una pregunta acerca de la resurrección. Y él habló sobre eso en capítulo 15. Ok, vamos a ver estructura de Corintios. En primera parte hay saludos y gracias a las personas. En capítulo 1, versículo 1 hasta 9. Y respuesta de Pablo a los informes acerca de Corintio. En eso hay divisiones de la iglesia en Corintios. Ustedes pueden ver eso en capítulo 1, versículo 10 hasta capítulo 4, versículo 21. Y también inmoralidad, capítulo 5 y un poco de capítulo 6. Y Pablo habló sobre la justicia. Bueno, los creyentes estaban pasando por los juicios paganos. Entonces Pablo habló acerca de los cristianos en este problema. A otra parte, a una respuesta de las preguntas de los corintios, matrimonio, en capítulo 7, como yo dije, la comida, idolatría, desorden en el culto de adoración. Él habla sobre eso en capítulo 11, dones espirituales, capítulo 12 y también resurrección. Hay una conclusión de su carta en capítulo 16. ¿Qué sobre 2 Corintios? Ok, hay una idea alrededor de los dos cartas de Corintios. Sabemos que hay más de solamente dos cartas. Algunas personas han escuchado eso. Hay más de dos cartas. En primer, ¿sí? ¿Han escuchado eso? En primera parte, por ejemplo, en 1 Corintios, algunas personas pueden leer eso. 1 Corintios 5.9. Pablo habló sobre su carta a ellos. Su carta antes de 1 Corintios. Entonces sabemos que antes de escribir 1 Corintios, Pablo
escribió una carta a ellos y ellos le dio una respuesta. Por eso Él está escribiendo nuestra copia que tenemos, 1 Corintios. ¿Por qué usamos 1 Corintios entonces? Porque es el primero que tenemos, ¿verdad? Es el primero. Y después de eso, hay una respuesta de Corintios. Y Pablo escribió una carta fuerte, una carta triste. Y él escribió a ellos. Y muchas personas piensan que esta parte de la carta está ya, todavía está en 2 Corintios, en capítulo 10 hasta 13. ¿Me explico? Porque el tema de 2 Corintios hasta 9 es como muy suave, tratando de hacer una buena relación otra vez con Corintios. Pero capítulo 10 hasta 13 hay un cambio tan fuerte. Entonces, algunas personas piensan que hay un parte de tercer carta está allá en nuestro 2 Corintios. Y vamos a platicar más sobre eso, pero yo quiero que ustedes conozcan más o menos lo que están pasando. Sabemos que hay una carta antes de 1 Corintios y después una carta y 2 Corintios. ¿Ok? Tenemos 4. Una idea de 4 cartas como correspondencia de Corintios. Pero solamente tenemos 2 cartas. Entonces vamos a platicar de 2 Corintios. Hay una estructura también, está muy llena. Yo tengo mis notas. A veces, eso es una promesa. A veces ustedes van a leer una palabra en inglés. Es porque yo soy muy mal en español. A veces yo estoy pensando en inglés, estoy marcando también mis notas. Y ustedes me han visto de tratar de hacerlo en pero lo siento mucho. Si ustedes encuentran un problema con mis notas, por favor, dime por email también y hay un puntos extra por ustedes, ¿verdad? Y eso me ayuda de corregir mis notas también para usar en el futuro. La revista de relación de Pablo, voy a saltar un poco de eso. Ustedes pueden sacar mis notas y hacer más llena en su tiempo. En 2 Corintios, hay primera parte de esta carta. Tiene la revista de la relación de Pablo con los corintios. Recuerden que yo dije en primera parte de la segunda carta de Corintios, él tratando de hacer esta relación buena, muy suave. Entonces, capítulo 1 hasta 7, es muy claro que él está tratando de hacer esta relación mejor. La segunda parte de eso es una revista de la ofrenda de los corintios. Él está platicando con ellos sobre esta ofrenda. Parece como un pastor real, ¿verdad? Porque él quiere la ofrenda. Bueno, eso es, fíjense en eso. Pablo es un judío y él quiere regresar también con una ofrenda a los judíos en Jerusalén, ¿verdad? Si él puede regresar con una ofrenda de los gentiles y los judíos aceptan esta ofrenda, Pablo fue tratando de hacer una iglesia unida. Eso fue su meta. Él quiere usar los dos para levantar la iglesia de Jesucristo.
aunque Pablo fue un judío, él estaba trabajando con los gentiles. ¿Ok? Otra parte de su carta de 2 Corintios es la defensa de la autoridad apostólica de Pablo. Hay muchas personas en la iglesia que no quieren escuchar de Pablo, y por eso él habló cerca de su posición en este caso de 10 hasta 19. Así. No, bien. Bueno, voy a hacerlo mejor después. Eso no cabe en la pantalla. Eso es pantalla. Eso es. Juan es mi traductor. Lo siento. Hermano. Okay. Jesus. Okay. Hay un cuestiones de fondo de los corintios y vamos a comunicar eso y después vamos a terminar Corintios. Lo siento que no tenemos mucho tiempo para profundizar los versículos, pero esta clase es solamente para entender por qué, quién, cómo y todo eso. Ok, los contactos. Hay dos equipos que vamos a platicar. Los contactos de Pablo con los corintios. Pablo estuvo en Corintios por 12 meses durante el segundo viaje misionero. Al tercer viaje misionero, Pablo quedó en Éfeso y escribió a Corintios. Luego Corintios le escribieron a Pablo y mandó un grupo con un mensaje. En la respuesta, Pablo escribió 1 Corintios. Eso es lo que yo estaba diciendo. Pablo envió a Timoteo a Corintio, pero Timoteo regresó a Éfeso con malas noticias. Los corintios no le hicieron caso a Pablo. Pablo hizo una carta corta y dolorosa. A Corinto. Después regresó a Éfeso. Pablo escribió una dura carta y la mandó por medio de Tito, quien fue directamente por mar a Corinto mientras Pablo viajaba a Macedonia. Tito encontró a Pablo en Macedonia y trajo buenas noticias de Corinto. Y Pablo escribió una carta de reconciliación. La envió a nuevo a Corinto con Tito. Ok. Eso. Los oponentes de Pablo en Corinto. Las clases sociales no se llevaban bien. Algunas enseñanzas falsas entraban en la iglesia, probablemente por otros grupos religiosos y filosóficos en Corintio que habían influido a los nuevos cristianos antes de venir a Cristo. Entonces, allá en Corintios hay muchos pensamientos en las filosofías y ellos tienen mucho
crecimientos en Sofía. Y por eso Pablo habló sobre su manera de predicar, muy sencilla. Él no quiere compartir su trabajo con este trabajo. No dieron énfasis en las exigencias morales del Evangelio. Lo podemos ver por el comportamiento inmoral que se toleró. Ustedes están pensando cómo él puede escribir las palabras de $10, ¿verdad? Con una boca de $1, ¿verdad? Bueno, yo tengo una esposa que tiene su maestría en español y yo tengo un título de un niño, ¿verdad? Entonces ellos no respetaron la autoridad de Pablo. Entonces vamos a platicar sobre la unidad de los 2 Corintios. Entonces, ¿hay 2 cartas? ¿Tenemos 2 cartas solamente o tenemos 3 cartas? ¿Tenemos los 4 cartas de Corintios? ¿Cuántos tenemos ahorita? ¿Cuántos? Es solo una vez más. ¿Es solo una carta o 2 o tal vez 3 cartas? ¿Cuántos tenemos ahora? La perspectiva de ser una carta. Vamos a platicar de eso. Todo del 2 Corintios es una carta, con un cambio de sujetos en los capítulos 10 hasta 13, debido a la preocupación continua de Pablo de cómo la iglesia lo iba a recibir. Los manuscritos, eso suena como hermano Bill, ¿verdad? Eso fue sus notas también. Los manuscritos, eso es mi prueba. Yo tengo que enseñar en frente de él. Los manuscritos del Nuevo Testamento la tratan como una sola carta. Ninguna parte de la iglesia, ¿qué es la palabra? Anterior, dura la unidad de la carta. Otras personas buscan algo más, pero siempre debemos admitir que no tenemos las otras cartas de Pablo a los Corintios. Eso es la posición de solamente una carta de 2 Corintios. ¿Okay? ¿Qué sobre la perspectiva de ser 2 cartas? La dura carta, la carta que Pablo escribió a los Corintios. La dura carta de Pablo es 2 Corintios 10 hasta 13, ¿verdad? Eso es su perspectiva. Y se ha unido al 2 Corintios, la cuarta carta de la correspondencia. El cambio de tono es este punto de 2 Corintios 9 a capítulo 10. Es demasiado abrupto, en que los capítulos 10 hasta 12 son muy diferentes de la parte anterior del 2 Corintios. El tema de los capítulos 10 hasta 12 no tiene lugar si la situación de los corintios ha mejorado. Entonces, si la situación mejorado, ¿por qué Pablo escribiendo eso en versículo 10 hasta 12? ¿Por qué? Combinaron las 2 cartas antes de distribuir, por eso no hay en los manuscritos las copias a la iglesia. Así explica por qué no hay evidencia manuscrita por la combinación de las 2 cartas en ser solo una carta. ¿Ok? La perspectiva de 3 cartas.
No solamente hay dura carta que se encuentra en 2 Corintios 10 hasta 13, pero la primera carta de los Corintios le enviaron a Pablo está incluida en 2 Corintios, específicamente en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14 hasta 7, 1. 2 Corintios 6, 13 lleva bien con el capítulo 7, 2. Pero no bien con los versículos de capítulo 6, 14 hasta capítulo 7, 1. Esto permite que los 4 cartas se encuentran en nuestros documentos. Eso es una idea. La iglesia de Corintios no habría perdido estos documentos. ¿Okay? Entonces, ¿qué piensa usted? ¿Hay una carta, 2 cartas, 3 cartas? ¿Cuántas? Bueno, ahorita tenemos 2. tenemos 2, primero y segundo, ¿verdad? La inclusión de la primera carta de 2 Corintios 6, 14 hasta 7, 1 es muy poco probable. Muy poco. No es un punto muy fuerte para mostrar. La inclusión de la dura carta en 2 Corintios 10 hasta 13 es más probable, pero no tanto para decir con certeza. La falta de evidencia de la iglesia primera por un compendio combinado de 2 o 3 cartas en uno de más probabilidad la unidad de 2 Corintios como una sola carta. Podemos entender por qué la iglesia de Corintios no creía que la dura carta estuviera circulada. A nadie le gusta que asuntos así se hagan públicos. Entonces, eso es una idea. Que si Pablo escribió una dura carta, las personas de Corintios no quieren compartir esta carta con otras iglesias. Quizás de que los corintios tiró la carta después de esta correspondencia. Quizás.